Queridísimos amigos, sean muy bienvenidos. Tengo este video súper especial en el cual estamos realizando un conversatorio acerca de las comunidades emergentes. Para este video estamos hablando con el rabino Eliyahu Birinboim, quien entre otras cosas es conocido por ser un gran explorador alrededor del mundo judío desde hace ya varios años. Y por otro lado tenemos también a nuestro querido Fernando Flores Castañeda, quien es el presidente de la comunidad emergente de Guatemala, para explorar y hablar de este fenómeno. Rabino Eliyahu, muchas gracias por estar aquí. Señor Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por su tiempo. Bueno, quisiéramos empezar aquí explicando, yo como Rav joven, pero en las diferentes comunidades que tuve el privilegio de servir en Cancún, en la Ciudad de México, hoy en día aquí en Perú, es imposible ignorar el hecho, este fenómeno hasta un poco extraño a principio, difícil de entender, que son personas que no nacieron judíos, pero que sienten una atracción grande hacia el pueblo de Israel, hacia Israel, y han llegado hasta crear comunidades paralelos al judaísmo, comunidades a veces ortodoxas. Yo he visto este fenómeno aquí en Perú, en Cancún, en México, y he escuchado y sé que hay en muchos lados. Rabino Eliyahu Birinboim, como explorador del mundo judío y gran conocedor de este fenómeno, si nos pudiera explicar un poquito qué es lo que sucede o qué son las comunidades emergentes, por favor. Sin duda, las comunidades emergentes son una nueva realidad que vive el mundo y el pueblo judío. Hace 30, 40 años no existían comunidades emergentes en el mundo. Y hoy tenemos una realidad que hay comunidades, hay centenares de comunidades emergentes. Voy a explicar primero qué es una comunidad emergente. En hebreo decimos también Keilah Mitchadeshet, una Keilah que se renueva, que emerge, como que nace como un manantial. Indudablemente nos referimos a una comunidad judía emergente. O sea, por un lado tenemos las comunidades judías, vamos a llamarlas clásicas, históricas, judíos que llegaron de diferentes lugares de Europa a América Latina, América Central, judíos que llegaron de Turquía, de Siria, a diferentes países en América Latina. Esas son las comunidades judías clásicas que no tienen una historia tan larga. En general, en América Latina, en Centroamérica, los judíos llegaron hace 100, 120 años, comparado a otros lugares que los judíos viven en 1000, 2000 años. En Italia es una historia relativamente corta. Pero en los últimos 20 años, nosotros somos testigos de un nuevo modelo de comunidades judías emergentes, comunidades que nacen de individuos que no eran parte del pueblo judío. Algunos de ellos posiblemente tienen raíces judías, tienen ancestros que tenían un vínculo con el judaísmo. Pero la mayoría son personas que no tienen genética judía, pero tienen un gran interés de estudiar judaísmo. Tienen una sincera voluntad de ser parte de Am Israel, del pueblo de Israel. Tienen el interés de acercarse a Kadosh Baruj Hu, a Dios. Tienen la voluntad de cumplir mitzvot, los preceptos de la Torá. Y esas personas que nacieron como individuos fueron formando comunidades desde prácticamente Miami, en Florida, todos los países de Centroamérica, incluyendo Brasil. O sea, estamos hablando de México, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil. En todos esos países hay comunidades emergentes.
Algunas comunidades son de 20, 30 familias, otras comunidades son de 100 y 200 familias. Algunas comunidades tienen una casa en la cual se reúnen, otras comunidades tienen ya su sinagoga con Sefer Torah, otras comunidades ya tienen rabino, tienen shochet, servicios de kashrut, cementerio judío. O sea, hay diferentes niveles en el progreso de estas comunidades. Pero lo que caracteriza a todas es, desde mi punto de vista, un proceso sincero y espiritual. Muchas veces me preguntan, ¿cuál es el interés de las comunidades emergentes? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que ocultan? Yo digo, no ocultan nada. El secreto es que las comunidades emergentes están pasando un proceso espiritual, un proceso a veces de alejamiento de otras religiones, pero sobre todo de acercamiento a un judaísmo verdadero, sincero y espiritual. Y por eso yo creo que tenemos que ser conscientes de esta realidad. Indudablemente, gran parte del mundo judío no conoce las comunidades emergentes. Aquellos que escucharon de las comunidades emergentes no las conocen personalmente, no vivenciaron un Shabbat en una comunidad emergente. Yo tuve el privilegio de pasar varios Shabbatot en comunidades emergentes. También acá con nuestro amigo Fernando en Guatemala y en otros países de Centroamérica. Créanme que es sobre todo una experiencia espiritual. Es un Shabbat que realmente parece Me'ein Olam Haba, prácticamente como se dice sobre el Shabbat, que es como el mundo venidero espiritualmente. Y yo creo que es importante que el mundo judío en la diáspora y también el Estado de Israel y las autoridades del Estado de Israel conozcan y reconozcan las comunidades emergentes, porque sin duda van a ser un aporte sumamente valioso para el futuro de Am Israel. Wow. Muchas gracias, Rabino Biniman. Seguro muy impresionante sobre este fenómeno que nos comenta. Y es interesante, o sea, yo he observado muchas personas a principio están en el catolicismo, de ahí llegan al cristianismo, después está muy ahora de moda lo que es raíces hebreas o mesiánicos, y después de eso se van como acercando hasta encontrarse en el judaísmo. Señor Fernando Flores, si nos puede, por favor, contar un poco de la historia de ustedes, que si entendí bien, con la ayuda del rabino Biringoin, han formado una comunidad en todos los sentidos. Entendí que hasta tienen una Torá o una mikve. Si nos puede contar un poquito del procedimiento y cómo surgió la historia de ustedes, por favor. Ok, bueno, primero voy a hablar brevemente de mi historia. Sí, yo traigo un trasfondo, fui criado cristiano, pero en algún momento tuve acceso me metí a estudiar un estudio en teología, y ahí hubo un estudio de hebreo, y mi historia empieza con ver la Aleph. Al ver la Aleph se formateó mi cerebro. A mí nadie vino y se sentó conmigo y me dijo, mira, tu creencia no es, cambia de creencia. Nadie, fue interno, o sea, solo con ver la Aleph. Obvio, de ahí continuó, o sea, se abrió como una hambre, una curiosidad en mi ser. Y entonces, a pesar que la teología que estaba estudiando era cristiana, yo me enfoqué a todo lo que tuviera que ver con judaísmo, y pues, a comprar libros, a buscar, y ahí es donde empezó ya mi camino. O sea, no hubo una labor de adoctrinamiento, no hubo una labor de que alguien se sentara conmigo a explicarme y me convenciera del cambio. Fue algo natural. Y es un factor común con las personas con las que convivimos en nuestra comunidad. O sea, no somos producto de un proselitismo, sino algo de judaísmo llegó a nuestra vida que activó una chispa interna,
y la cual no se ha saciado y entonces nos quiso buscar. Entonces ahí iniciamos el camino de buscar. Empiezo yo junto con mi hermano y mi mejor amigo, que es como que fuera otro hermano. O sea, empezamos 3 hermanos juntos y en el camino nos fuimos encontrando con más familias. En el camino, pues obviamente pasamos por algunos grupos que manejan un sincretismo religioso entre judaísmo y cristianismo, pero al final nuestra alma no halló lugar ahí y mucho tiempo la pasamos solos, es decir, mucho tiempo, son años. Conocí a quien es mi esposa actualmente, la conocí también en el proceso, ella y su familia habían empezado un proceso similar al mío, nos conocimos en el camino. Mi suegro tiene una judaica y por esta judaica se conocimos más familias y fue cuando más o menos en 2011, 2012, pues decidimos empezar un grupo, una comunidad para empezarnos a reunir, porque entendimos que el judaísmo sin comunidad no es judaísmo. Entonces, pero obviamente empezamos muy by the book, muy autodidacta. Tuvimos una gran ventaja que el rabino Shimon Yehoshua viajó a Guatemala, conoció la judaica de mi suegro, habló con él, mi suegro me contactó con el rabino y el rabino Shimon Yehoshua nos contactó con el rabino Birbaum. De ahí puedo decir que el contacto con el rabino Birbaum fue el catalizador que permitió que muchas cosas confluyeran y empezáramos a formar una comunidad con cierta formalidad judía. El grupo que veníamos trabajando, nos unimos a otras familias y decidimos como clausurar el grupo anterior y abrir un grupo nuevo con el fin que nadie tuviera como ese derecho de decir yo soy más antiguo, yo tengo más antigüedad, sino quisimos empezar todos al mismo tiempo, ahora digamos de la mano del Rav Birbaum, e hicimos los esfuerzos para constituirnos legalmente. ¿Por qué constituirnos legalmente? Para darle formalidad a nuestra intención, ¿verdad? Y entonces empezamos a habilitar una sede. Actualmente, ahí con las fotos que ya le envié, que le puedo enviar más, ahí va a poder visualizar. Contamos con un salón de tefilá, con el área de hombres, el área de mujeres. Estamos construyendo la mikve. La comunidad o la sede de la comunidad queda en un sector de la ciudad donde nos queda céntrico a todos, pero estamos hablando que es un radio de 25 kilómetros. O sea, yo puedo vivir al oriente, otros viven al norte, otros viven al occidente. Entonces, aunque la comunidad está al centro, pero no podemos llegar caminando en Shabbat a la comunidad. Entonces, las 15 familias que conformamos la comunidad, nos metimos a un proyecto de hacer nuestros apartamentitos en la comunidad para poder hacer Shomer Shabbat. Entonces, todos, bueno, ahora que es etapa de cuarentena por el tema del corona, no, pero hemos estado, anterior a la epidemia, hemos estado llegando nosotros viernes 3, 4 de la tarde y nos quedamos todo el viernes y todo el Shabbat, hasta Musei Shabbat, al final nos quedamos y ya nos retiramos a nuestras casas. Tenemos mujeres de la comunidad que son chefs, ellas llegan desde jueves, empiezan a preparar lo que son las comidas de Shabbat, porque quisimos siempre que Shabbat fuera algo emblemático para nosotros, para nuestros hijos. El Rav Birbaum siempre nos hace una reflexión sobre, somos un fenómeno nuevo y las grandes dudas son qué va a pasar con la siguiente generación. Entonces, es algo que el rabino nos ha sembrado tanto que estamos teniendo el cuidado que a los pequeños inculcarles esto para que ya sea parte de su ADN el judaísmo, no como nosotros que crecimos en una religión diferente, con creencias diferentes, sino que ellos ya desde pequeños lo tengan. Mis hijos pues fueron circuncidados al 8º día, obviamente no en una sinagoga, no con el rito judío, pero la intención en mi corazón con mi esposa fue que tratar de cumplir lo más que pudiéramos el tema de la Torá. Y esa es nuestra historia. O sea, el rabino Birbaum para nosotros es un catalizador y nos da una tranquilidad porque todos se lo comentamos. A veces me da pena porque atormento mucho al rabino por WhatsApp, mandándole fotos de lo que estamos haciendo, preguntándole.
y es con el afán pues pasamos muchos años sin rabino, prácticamente pasamos 12 años de nuestro caminar sin tener contacto con rabinos. Hoy, gracias al Rab Birbaum, en El Salvador está ubicado el rabino Netanel Hansani. El Salvador está a 3 horas de Ciudad de Guatemala. Entonces, el rabino Netanel nos apoya con enseñanzas. Antes del tema del corona, venía un fin de semana a estar con nosotros y pues hemos logrado avanzar. Estamos cuidando ya el tema de Shejitá. Hay un shohet que viaja cada 3 meses a Guatemala, nos hace el tema de las carnes de res y de pollo, tenemos congeladores. O sea, hemos avanzado, pero como digo, no hubiéramos logrado lo que logramos, obviamente, sin la ayuda de Hashem, pero Akadosh Baruj Hu nos hizo el favor o la gracia de cruzarnos en el camino del Rab, y cual bebé pequeño nos le hemos prendido a la pierna y no lo soltamos para poder continuar este camino. Wow, muchas gracias, Fernando, por compartirnos. Es muy, muy impresionante y hermoso esta historia. Tenemos algunas preguntas. Rabino Biringoin, usted comenta que ese es un fenómeno nuevo, es decir, es algo que no se vio en generaciones pasadas. ¿Por qué usted cree que se ha despertado este fenómeno justamente en estos días, en esta generación? Si son por un tema de, como muchos dicen, de los descendientes de los Anusim de España y Portugal, o si realmente es una generación que se está cumpliendo profecías antes del Mashiach. ¿Qué tiene de especial los días contemporáneos que reciben este fenómeno en las comunidades, principalmente en Latinoamérica? Bien, yo quisiera señalar 3 motivos por los cuales creo que se está desarrollando esta realidad, esta nueva realidad de comunidades emergentes. El primer motivo es el mundo global en el cual vivimos. Como sabemos, estamos en un periodo que muchos lo llaman postmodernismo, un mundo en el cual ya es un mundo moderno tecnológico, pero uno de los temas o de las necesidades de las personas en el mundo postmoderno es la búsqueda de significado. Ya buscamos la luna y las computadoras y muchos temas, y todo es bueno, todo es importante. Pero en esta generación vemos una búsqueda de significado, de espiritualidad, en todas las religiones, no solamente en el judaísmo, en el ser humano en general. Vemos que todas las religiones están en crecimiento y en movimiento. Y yo creo que ese es el primer motivo, que lo que está pasando ahora no podía pasar hace 50 años atrás, porque hoy hay otras necesidades espirituales. El segundo tema es un tema técnico, y es el tema del Internet. O sea, estamos en un momento indudablemente de un gran desarrollo tecnológico, y hoy en día se puede llegar al judaísmo no solamente viajando, sino abriendo Internet. Hay clases, hay conferencias, hay materiales, hay libros, hay películas. Yo recuerdo que llegué una vez a una comunidad emergente muy lejana. En este caso, también en África hay comunidades emergentes. Y llegué a la comunidad en África y nos invitaron a hacer Tfilat Shacharit. Y yo pregunté, ¿ustedes saben? Sí, sabemos hacer. No solamente que sabían hacer la Tfilá, sino que prácticamente lo hicieron según el rito sefaradí exacto, sin ninguna equivocación. Yo pregunté quién les enseñó. Me dijeron, aprendimos en YouTube. En Internet aprendieron a hacer tefilá, pero en una forma impresionante. Entonces, hoy en general, todo el tema de Internet es un tema que comunica, que relaciona. El tercer tema, yo creo que es el movimiento espiritual que hay en nuestra generación. Yo tenía un profesor en la Universidad de Bar Ilan, un profesor de filosofía,
Y el mismo profesor de filosofía, que hoy en día es un judío religioso, él había sido parte de la religión cristiana y se convirtió hace muchos años en Holanda. Y él una vez me dijo una frase muy interesante, que la persona más apta para poder ser judía es el cristiano, la persona cristiana, con todo el respeto. ¿Por qué? Porque como sabemos en el cristianismo no hay mitzvot prácticas. Nosotros tenemos 613 mitzvot. Pero el cristianismo es una religión más espiritual, de fe. No hay actos, no hay mitzvot, preceptos para cumplir. Es una religión de fe, de corazón, y es sumamente importante. Entonces él dijo así, una persona que es cristiana está acostumbrada a moverse espiritualmente, no solamente a hacer actos, sino a tener constantemente una búsqueda, un sentimiento espiritual. Y por eso vemos hoy que muchas personas realmente empiezan una travesía espiritual y cada uno en la religión en la cual se encuentra empieza como un proceso de catarsis, de acercamiento, de purificación, hasta que finalmente llegan al judaísmo. Algunos llegan por el Tanaj, por la Biblia, otros por situaciones espirituales, emocionales, como Fernando mencionó, pero creo que es una nueva realidad que no existía antes. Y también tenemos que decir que hoy en día el pueblo judío, el Estado de Israel, son un orgullo para todo el pueblo judío y para la humanidad. O sea, hace algunas generaciones atrás, ser judío no era algo para elogiar o para estar orgulloso. Hoy en día creo que el pueblo judío demostró en general en el mundo y también en el Estado de Israel que logramos demostrar la capacidad, la fortaleza, el nivel, el potencial que tienen los judíos en forma individual y también en forma colectiva. Y ese también es uno de los motivos que acercan a otras personas al pueblo de Israel. Muy interesante, gracias, Rabino. Rav Birenbaum, ¿usted cree que algún día en su visión el Estado de Israel y Am Israel va a terminar reconociendo oficialmente esas comunidades judías emergentes alrededor del mundo como parte de Am Israel? Y hago la pregunta porque la verdad es un gran contraste. Yo observo constantemente. Bueno, hace un par de años en un congreso que participé del Instituto Amiel, una de las documentarios que se presentó es llamado Ne'elamim, los desaparecidos, y se hablaba claramente sobre el fenómeno de la asimilación, en el cual se veía claramente cómo lamentablemente, pero cada año existen menos judíos en el mundo por cuenta de la asimilación. Mas, sin embargo, por otro lado, vemos cada vez más solicitudes de personas que no nacieron judías, pero que se sienten identificados de manera formal con Am Israel, que quieren una conversión. A veces les cuesta ser recibidos en las comunidades judías. Yo el día de ayer me invitó el Rav Asher Abravanel de Colombia para una clase, una comunidad judía emergente en Colombia por Zoom. O sea, ojalá, digo en el buen sentido, pudiera recibir solicitudes también de comunidades, digamos, de nacimiento constantemente. Entonces, este fenómeno, este contraste es tan fuerte de personas que no nacieron judías, que se acercan al judaísmo, pero muchos que nacieron en el judaísmo, que tienen un orgullo, una identidad, pero ellos asisten al templo principalmente en el Yom Kippur. Entonces, la cuestión es, hacia futuro, ¿qué va a suceder? ¿Usted siente o cree que pudiera estas personas transformarse en parte reconocida, oficial de Am Israel en un futuro próximo? Si tengo que darle mi sentimiento personal, pienso que sí, y yo creo que eso va a suceder. Aún así, yo creo que estamos en un proceso. Por un lado, las comunidades emergentes en este momento están en crecimiento. Cada vez hay más comunidades emergentes,
hay más seriedad, hay más estudio de Torah, hay más jóvenes que viajan a Yeshivot, a Israel para estudiar Torah. Entonces, las comunidades están en un periodo bueno, fuerte, importante en su crecimiento espiritual y judío. El motivo por el cual estas comunidades no son reconocidas totalmente, yo creo que es por 2 o 3 motivos. En primer lugar, porque como dije, no las conocen. Se escucha, se ve cuentos a veces en la televisión local, no judía, se ve fotos o películas. Yo simplemente sugiero e invito a todos mis amigos y a todos los oyentes de este gran programa y canal del Rabino Simanto. Vayan a visitar en Shabbat comunidades emergentes. Así de simple. Y quien conozca la comunidad, una comunidad o diferentes comunidades, va a comprender la llama ardiente, el judaísmo profundo e inteligente que hay en esas comunidades. Entonces, el primer motivo es falta de conocimiento, de acercamiento. El segundo motivo es un poco más complejo. Yo creo que el segundo motivo es una visión diaspórica, galútica, si se puede decir, del galut, de la diáspora del pueblo de Israel. Seamos sinceros, el pueblo de Israel vivió gran parte de su historia en la diáspora. Cuando vivió en la diáspora, y especialmente en países cristianos, pero también en varios países musulmanos, fue perseguido. Siempre existió un antisemitismo contra los judíos, a veces más, a veces menos. Entonces, indudablemente, al judío le es difícil entender, hasta hoy en día, que hay personas no judías que quieren integrarse al pueblo de Israel. Si el pueblo judío fue perseguido por no judíos, ¿cómo hoy en día podemos explicar que no judíos quieren ser judíos, quieren integrarse y tienen sus propias comunidades emergentes? O sea, el pueblo judío todavía no absorbió, no comprende este proceso que, como dije, es nuevo, tiene entre 20 y 25 años. Las primeras comunidades emergentes nacieron en Colombia hace un poco más de 25 años, en otros lugares hace 10 años, 5 años, 3 años y así sucesivamente. Pero yo quiero decir algo que es muy, muy delicado. Mi sentimiento y mi experiencia es de que sí, las comunidades emergentes se van a ir reconociendo. En muchos lugares en países hay ya puentes de conexión entre las comunidades judías y las comunidades emergentes. No se integran una a la otra y yo no creo que tengan que integrarse hoy por hoy, pero hay contactos en temas de Asbará de Israel, en temas de bitajón, de seguridad, en temas de antisemitismo, en temas de ciertas festividades, en traer juntos matzot para Pesach, etcétera, etcétera. Y también en el Estado de Israel. Pero yo creo que el peligro es el siguiente. Si no vamos a comprender el fenómeno de las comunidades emergentes en el pueblo judío y en el Estado de Israel, las comunidades emergentes van a seguir su rumbo. O sea, no es algo que nosotros podemos elegir y decir, bueno, vamos a parar la historia. Vamos a parar la historia. Vamos a parar la historia de las comunidades emergentes. No, la historia continúa con nosotros o sin nosotros. La pregunta es si nos subimos al tren de la historia o no nos subimos. Pero lo que puede pasar es que las comunidades emergentes van a ser un pueblo judío separado, independiente, pueblo judío número 2, para decir así. Yo espero de que eso no pase. Espero que encontremos los puntos de encuentros, si no una integración total,
al menos puntos de encuentro que fluyan unos a otros. Pero de lo contrario, yo creo que tenemos que ser conscientes de este peligro que estoy mencionando también. Wow, muchas gracias, Rabino, qué interesante. Señor Fernando Flores, quizá para ir concluyendo, me gustaría, si nos puede dejar aquí un mensaje. Ciertamente nos van a estar asistiendo en este gran programa tanto personas judías de nacimiento, otros de comunidades emergentes, pero me parece que en su gran mayoría personas que, como dijo antes el rabino, están en esta generación más que nunca en búsqueda de sentido y de significado. Me fascinó lo que dijo el rabino: hoy el hombre ya descubrió la luna, ya descubrió la tecnología, ahora le falta encontrar a sí mismo, a su espiritualidad. Señor Fernando Flores, ¿qué diría usted a una de las personas que nos van a estar asistiendo, que está exactamente en búsqueda de sentido, de significado, que está en confusión, como alguien que ha hecho un proceso serio de más de 12 años de búsqueda, de encontrar, que tenían la judaica de Guatemala, que han construido una comunidad formal, seria en todos los sentidos de la palabra? ¿Qué mensaje o qué consejo puede dar usted para alguien que está en una búsqueda sincera y ha una y otra vez llegado a lugares confusos? Bueno, pues que busque la verdad. O sea, mi mejor recomendación es agarrarse de la mano de Akadosh Baruj Hu y buscar la verdad, y la va a encontrar. Es así como nosotros, imagino que hay miles de personas con diferentes opciones, con diferentes confusiones. Hay muchos grupos que aparentan ser una buena opción y terminan siendo un error. Entonces, lo que creo que mantiene firme a alguien es, y la verdad lo encuentra uno, no uno a la verdad lo encuentra uno. Si uno tiene ese anhelo en el corazón. Y quisiera dejar un mensaje bien importante respecto a las comunidades tradicionales. Nosotros como emergentes no los tenemos que ver a ellos bajo ningún punto de vista negativo, y si en algún momento fueron cerrados, a nosotros entender el fondo histórico del por qué se dio esa posibilidad. Como dijo el rabino, hoy día se están extendiendo puentes y es nuestro caso. Nosotros estamos extendiendo alguna relación con la comunidad tradicional, porque después de ver el proceso que tuvimos, nos abrieron un poco la puerta. Entonces, para el emergente, seguir en la lucha. Si el alma que tiene adentro de su ser es judía, el alma no lo va a dejar en paz a uno hasta que uno, bueno, yo creo que nunca nos va a dejar en paz, ¿verdad? En el sentido de que nos va a mantener en una búsqueda constante de cómo nos acercamos a Kadosh Baruj Hu, cómo nos acercamos a la Torah. Yo creo que la búsqueda de la verdad se va a presentar a uno y lo va a encontrar. Cada país es diferente, en cada país hay una diferente situación religiosa, entonces es difícil decir vaya aquí o vaya allá. Bueno, mi mensaje es, en las comunidades emergentes que ya están existentes, pues búsquenlas, si tienen en su país o en su lugar, y si no, en el país más cercano, y tal vez ahí se pueda dar algún apoyo. Pero la búsqueda de la verdad lo va a llevar. Y a las comunidades tradicionales, pues lo que dijo el rabino, bienvenidos. Nosotros hemos tenido visitantes de la comunidad tradicional, tenemos amigos en la comunidad tradicional, y creo que llevamos la fiesta en shalom, en paz. Creo que así se debe de llevar. No nos debemos de ver ni como competidores, ni como... El mundo está tan duro en contra del judaísmo que lo último que podemos hacer es dividirnos más. Entonces tenemos que buscar esa unidad y complementarnos. Y entender, ponernos en los zapatos de la comunidad tradicional y entender por qué las políticas que hay, por qué la situación, y en el tiempo esto se va a ir, espero yo, mejorando. Y como digo, el que está en este proceso, pues si ya empezó, no lo va a poder dejar. El que ya empezó, esto no se puede dejar. Esto es una búsqueda que el ser interno la pide. Y hasta que el ser interno no encuentra esa verdad, no va a descansar. Entonces, es seguir adelante. Akadosh Baruj Hu nos cuida, nos protege y nos está trayendo. Si somos parte o no de la profecía, no lo sé, pero esto no es algo que artificial, fue algo que se generó espontáneamente en nuestro ser, y ahí es donde estamos. Entonces mi recomendación es buscar la verdad y la va a encontrar. Wow. Pues muchísimas gracias, palabras de inspiración.
querido Fernando, querido Rabino Binimon. Creo que fue una conversación muy enriquecedora. Yo en lo personal me quedo con las ganas también de conocer más acerca de estas comunidades, de este fenómeno tan interesante e importante en nuestros días. Bueno, que Hashem nos ayude. Muchísimas gracias por su participación. Shalom, shalom y que estén bien. Hasta pronto. Shalom a todos y me da la impresión, Rav Simantov, que Fernando habló mejor que 10 rabinos juntos. Así que gracias por invitarnos, Rav Simantov. Gracias por participar, Rabino. Gracias, Fernando. Hasta pronto.